quiero darte la bienvenida a esta nueva sección llamada Bitácora de Evolución. Acabas de entrar a Ama Camino al Recuerdo, el espacio que facilita tu evolución. Si estás mirando este video es porque te consideras una persona evolutiva o estás buscando un cambio en tu vida. Déjame decirte, has llegado al lugar correcto. AMA es un espacio que facilita información y herramientas para que recuerdes quién eres y para qué estás en este plano. Mi nombre es Suyay Videla Ferreira y soy parte del equipo de AMA. En este espacio nos vamos a sentar a charlar con personas increíbles que son parte de la comunidad de AMA. Juntos conoceremos sus historias y sus procesos de transformación que tuvieron sus vidas desde que llegaron a AMA. En estas entrevistas con seguridad vas a sentirte identificado y obtendrás información que facilite tu evolución. El invitado de hoy es Suyay Videla Ferreira. Hola, hola. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende del lugar del mundo en el que estés y la hora en la que llegó este video a tu vida. ¿Cómo estás? Aquí estamos en Bitácora de Evolución, un espacio que está creado para recibir a personas muy lindas que comparten el espacio de Ama Camino al Recuerdo, y donde sabremos con sus vidas cómo ha sido su proceso evolutivo, qué cambios hicieron en su propia dinámica de vida y cómo llegaron a ese cambio. Creo que esta información es algo que te puede hacer sentir identificado, observar que tenemos procesos todos bastante similares, pero también tener tips que nos ayuden o nos faciliten nuestro proceso evolutivo. Así que si estás ahí, quédate y observa cómo tantos estamos teniendo un camino de evolución que, compartiéndonos la información, nos vamos dando la mano y vamos caminando todos juntos. Gracias por estar aquí. Y sabrán que este espacio no soy yo la que lo conduce. Que este espacio, si bien es un espacio dentro del espacio de AMA, somos un universo dentro del universo, pero este espacio lo conduce a quien ama, Suyay Videla. Así que me prestaron esta parte del espacio para que hoy veamos a Suyay, y te quiero dar la bienvenida. Gracias por prestarme tu lugar aquí por un ratito, hacer de la conductora de Bitácora de Evolución un ratito, y gracias por querer contarnos tu experiencia. Bienvenida, Suyay, gracias por estar en Bitácora de Evolución aquí. Hola, está bueno este cambio de roles, es divertido a veces, desafiar cosas nuevas, como para mí este es un gran desafío, este espacio. Muchas gracias a vos por seguir tomándote el tiempo y ayudarnos a seguir compartiendo. Y bueno, nada, acá estamos, ya me estoy acomodando entrevistando, ahora me estoy acomodando a ser entrevistada. Más que me cuesta hablar muchísimo de mí, pero bueno, nada, acá estamos. Bueno, para que veas lo que siente el entrevistado con lo que tú le haces. Sí, es verdad, es verdad. Porque es cierto eso que vos decís, ay, está re bueno ser entrevistadora. Y bueno, te toca estar del otro lado. Creo que es parte de los divinos juegos de roles que tiene esta vida, que es, bueno, por ahí me siento recómodo del otro lado, y ahora qué sería verlo, sentirlo, vivirlo desde este lado. Es genial esto de jugar a los roles. Pero vamos a empezar con la pregunta que le haces a todo el mundo, que creo que más de uno nos quedamos diciendo, ¿y ahora qué le digo? ¿Quién es Suyay Videla Ferreira? Sí, creo que esa pregunta también, sí, cuando pensábamos en este espacio, es algo que creo que a todos nos cuesta responder, porque hay que ir adentro y hay que saber quién es cada uno y yo hoy lo que siento en decir es que Suyay está descubriendo quién es. Suyay está en un proceso de, de sentirse guiada y está en un proceso de descubrir
quién realmente soy en general. Sé que hoy estoy en una búsqueda y en un trabajo muy profundo de, de saber quién soy y poder contestar esa pregunta eh, con certeza. Pero sí lo que puedo decir es que Suyai tiene 33 años, nació en Mendoza, en una provincia de Argentina. Eh, tuvo una familia muy hermosa con sus padres, sus hermanos. Tengo tres hermanos increíbles. Soy la hermana mayor de esos tres hermanos. Mi hermano Jenien, que es el que me sigue, que tiene 30 años. Mi pequeño, que yo le digo pequeño y para mí siempre va a ser mi pequeño, es Ain. Y sí, mi pequeña hermanita que se llama Lena, que es la última que llegó a mi vida como hermana y que hoy tiene unos hermosos 4 años, así que eso puedo hablar. El rol de hermana es algo que me encantaba y lo amo con mi ser, el estar para mis hermanos, el siempre acompañarlos, el siempre estar para ellos, es creo que uno de los roles que más disfruto y siempre evolucionó la relación con mis hermanos. Tuve siempre esas ganas de cuidarlos, siempre esas ganas de estar para ellos, de ser un soporte para ellos. Pero bueno, con el tiempo fuimos creciendo, cada uno empezó su vida y esa relación también se fue transformando, pero tenemos una conexión increíble con mis hermanos, no solo con mis dos hermanos mayores, sino con Lena también, que es una relación diferente para mí porque no convivo con ella, pero sí tengo una conexión a través de llamadas, de cosas, así que es otra forma de ver el rol de hermana. En lo que es mi vida, como les dije, nací en Mendoza, después los últimos años, que creo que es uno de los grandes cambios que tuve en mi vida, viví en Buenos Aires, que creo que eso fue a nivel familia, fue un cambio increíble, pero a nivel personal fue realmente uno de mis más temores, porque yo sí le tenía miedo a Buenos Aires, realmente sí le tenía miedo a esa ciudad, pero en Buenos Aires conocí mil y un puertas que tenía de oportunidades, no solamente en mi carrera, sino a nivel personal me desafió siempre, esa ciudad siempre me desafió no solamente no quedarme cómoda en un lugar, sino a desafiarme, la vida empezó a desafiarme todo el tiempo y todo esto pasó en Buenos Aires, en la rutina de Buenos Aires. De lo profesional me recibí de licenciada en gastronomía, una de las carreras que también más amé, que hice con muchísima pasión, que disfruté muchísimo. La hice en varios hoteles. Después mi gran carrera profesional la hice dentro de una compañía muy grande en Buenos Aires y de uno de los hoteles más reconocidos en Buenos Aires. Pero sí amé mi carrera, amé el trabajar. Después los últimos años, cuando ya empezó un cambio muy fuerte en mí, cambié un poquito la profesión de hotelería a apertura de restaurantes, y fue más o menos el cierre del círculo de lo que fue mi carrera, que también fue muy hermoso. Abrí dos restaurantes y trabajé siempre con gente muy, muy linda. Me casé, estuve casada 8 años con Martín. Me casé súper joven,
Bueno, tengo 33, pero me casé joven, hasta, hasta el último, hace un año que ya no nos acompañamos como marido y mujer, pero fue un matrimonio muy hermoso, fue un matrimonio en el que crecí mucho, fue un matrimonio donde tuve el mejor compañero, que puedo decir que tuve el mejor compañero, y fue una de las vivencias más lindas de pareja que tuve. Hoy Suyai está, como dije, en un camino de fusión de herramientas, de procesos muy rápidos, muy rápidos en el último año, pero es una mujer con muchas ganas de ser mejor cada día, de encontrar las respuestas, de encontrar mi norte, de encontrar qué es lo que vengo a hacer y muy, pero realmente creo que siempre hice las cosas con corazón y con mucha entrega, pero hoy está dedicada a ella. Hoy está dedicada a ella, a encontrar las respuestas, a encontrar, a sanar, a comprender, a intentar cada día evolucionar, intentar cada día ser la mejor versión de mí y, y en eso es lo que soy hoy. Qué Qué bonita, bonita, aparte de ser aparte una es mujer hermosa, ¿no? Que eso lo lo agrego agrego yo, yo. aparte de Aparte de ser ser una mujer muy, muy muy, muy hermosa. Suyai, y muchas de las cosas que dijiste, muchos muchos. calculo que se pueden sentir identificados, porque nombraste distintos roles, hija, hermana, lo importante que era que sentís que es tu rol de hermana, esposa, profesional. Creo que quienes vayan viendo eso digan, bueno, yo también soy hijo, esposo, eh, profesional, pero todo lo explicaste en pasado, Ujú, ¿sí? Dijiste, me encantaba ser hermana, bueno, esposa porque te separaste, entonces uno lo puede ver, pero sí lo hablas como en pasado, ujú. pero tus hermanos siguen estando, seguís siendo hija, ¿Por qué sentís eso de que hablas en pasado y hoy hablas en un presente? ¿Qué diferencia hay entre esa suya y hermana, esta suya y hermana, en esa suya hija, esta suya y hija de hoy? O a esa profesión, porque la profesión está bien. O sea, creo que comprendo el tema de que digas mi pareja que ya no es y mi trabajo que ya no es. Pero también hablaste en pasado como de ese rol de hermana. Ujú. Hablo de pasado porque siento que en ese momento la relación de hermana en una de esas pasó por situaciones de necesidad o de patrones de ser, como sos la hermana mayor, tenés que ser el ejemplo de esto, de esto, de esto, de esto, con los patrones que uno se cría y a veces no entiende y repite. Y digo, creo que hablo en pasado porque realmente siento que hoy soy un poco más auténtica con las relaciones que tengo. Soy un poco más real, un poco más sincera, no solamente conmigo, sino con mis relaciones. Y no tengo, estoy trabajando, porque estoy trabajando, como te digo, estoy en un proceso, en las relaciones que tengo en mi vida, en tenerlas por una enseñanza, por un proceso, y no a base de la necesidad o de la dependencia, o de sentirme necesitada o sentirme útil en ese rol de hermana y siempre solucionar, sino acompañar el proceso de mis hermanos y es más genuina la relación, no del porque soy tu hermana tengo que estar, no, si estoy, estoy y si no, no estoy porque me priorizo a mí, y sé que cada uno tiene su proceso en esta vida, pero creo que es más que nada no de la dependencia de ese rol, sino del acompañamiento y de saber que
mis hermanos hoy en día son más que hermanos, sino que son seres que nos estamos acompañando en este camino. Y por eso creo que hablo del rol como de hermana, como yo siempre me lo imaginé en la cabeza, sino que hoy me relaciono con seres increíbles que hoy son mis hermanos y aprendo de ellos día a día. Ok, en realidad, ahora sí veo el por qué hablabas. Digo, sí, sigue siendo hermana. Genial. Sos una hermana con otra visión, ¿no? ¿En qué momento empezó eso, Suyai, en vos? Porque hablamos de los procesos y en general algo en nuestra vida nos hizo mirar algo distinto. Sí. Porque vos hablas de que el rol que yo tenía comprendido, creído, aprendido, que significaba ser hermana, que significaba, calculo que todos tus roles, que significaba ser profesional. ¿En qué momento esa rigidez de ese personaje o ese norte que Suyai tenía de soy hermana, soy trabajadora, soy profesional, soy esposa? ¿En qué momento empezó a no estar tan firme? Y ni siquiera te voy a hablar de un punto de inflexión específico. Si lo hay, lo hay. Pero si no, ¿en qué momento dejó de tener tanta fuerza esos roles y empezó a ver como, acá no es tan rígido esto, ¿qué más tendré que mirar? Aunque no haya sido en el momento en que lo miraste. ¿Se comprende? Porque por ahí pasan cosas en nuestra vida y uno acciona luego, ¿no? Pero, ¿qué cosas fueron las que hicieron que no siguieras o tan enfocada en perfeccionar esos roles y empezar a ver que había algo más? Uf, fue todo un proceso, pasó. Lo primero que no dije al principio es que yo siempre tuve una conexión o tuve una visión un poquito de lo que es eh, realidad espiritual. Nunca supe de espiritualidad porque no me crié en una familia ni con religión ni con nada, al contrario, me crié en una familia que no se creía, que no se llevaba a ninguna religión. Sí tuvimos la libertad de poder elegir, pero en el momento no me llamó nada con las religiones ni nada, pero sí a veces era muy perceptiva, podía ver lo que es realidad espiritual desde muy chica. Pensé que lo que me pasaba era porque era mi imaginación, porque me decían que eso no existía, entonces para mí no existía, pero sí me generaba a veces miedo, incomodidad, como que siempre tuve ese don, vamos a llamarle don, de poder a veces ver lo que es realidad espiritual, pero siempre lo tuve como, no, esto no existe, esto fue porque me crié escuchando eso, que no existía, que no había, que no existía nada Doy más. fe de eso porque era yo la que lo decía. Doy fe que era, Eh, no, qué espíritus, qué sombra, que no hay nada de eso. Claro. Pero bueno, después a medida que fui creciendo, vuelvo a decir, cuando estuve en Buenos Aires, sí fui muy del programita de ser perfecta en lo que hacía. O sea, siempre tenían que hacer las cosas bien y siempre de forma perfecta, en el rol de todo, de ser hermana perfecta, de ser esposa perfecta, de ser una trabajadora perfecta, pero siempre tuve eso de perfeccionar a nivel también humano. Yo siempre en mis roles de trabajo, yo siempre decía, yo trabajo con personas sintientes, no trabajo con máquinas, entonces siempre traté además de ser impecable con mi trabajo, ser impecable como persona también. Pero en el camino empezaron no sé si fue algo puntual. Yo creo que lo puntual fue el gran cambio de mi mamá, que sos vos, el ver, porque yo creo que recién ahora estoy comprendiendo todo lo que hacías antes, porque antes yo estaba metida en mis roles y no veía todo, pero sí veía los cambios en vos, sí veía
que pasaste de ser una persona súper exigente con vos misma, súper con muchísimo estrés, a estar con una vida y con una realidad realmente increíble, pero fueron pasando a nivel personal cosas que en mí que decía, ¿por qué estoy defendiendo esto? Si no sé si lo creo, algo en mí hacía ruido con lo que en una de esas yo estaba defendiendo o haciendo. Me empezaron a pasar cuando empecé un poquito a usar un poquito de tus herramientas, porque también estaba muy sometida en, en estrés, porque como siempre quería hacer lo mejor, trabajaba no las 8 horas normales de un trabajo, sino que trabajaba 25 horas al día. No me alcanzaban los días, no, pero porque creo que todo eso ocupé todo el tiempo en el trabajo y demás, porque estaba perdida y no sabía, no era feliz, no sabía cuál era mi rumbo y lo único que me salía bien era trabajar y estar trabajando y cumplir el rol de esposa y cumplir el rol de... Pero Suyai no, estaba en otro plano. Perdón, te voy a interrumpir un segundo, porque hay un momento que, que recuerdo patente, que para vos fue como, "Uf, no estoy loca". Mm, Eh, ¿te, sí, te acabas de acordar? Que sí, contalo vos, sí, entonces. sí. Fue uno de los procesos que por eso digo, cuando vos empezaste tu cambio, que fue que empezaste con la herramienta del chamanismo y empezaste a hablar de traslado de almas. Me acuerdo patente que fue traslado de almas y a mí me venía pasando que en la casa donde estábamos viviendo había una pequeña alma que me visitaba casi todos los días y se me sentaba en la punta de la cama y me decía o me hablaba y yo pasaba y decía, no, no estoy viendo, estoy fue como, y cuando vos empezaste a hablar de todo eso, yo no estoy loca, lo que estoy viendo, no estoy loca y fue, por favor, creo que en el momento para yo convencerme, ni te dije lo que yo estaba viendo, ni lo que yo veía, sino te dije, me parece que hay alguien cerca en la cocina, cerca de mi habitación, si podés verlo, ya que tenés esa Sí herramienta. me acuerdo patente lo que me dijiste, porque ni siquiera me diste el lugar, como estás diciendo ahora. Porque fue como cuando yo empecé a hablar de chamanismo y de comunicación con realidad espiritual y con espiritualidad, dentro de las técnicas que nos enseñaban, era traslado de almas, que era encontrar almas que estuvieran en el plano y llevarlas a trasladarse. Y ella me dijo, ahora que estás practicando esto, porque ni siquiera me había contado de que a ella le pasaba eso, ¿sí? Porque para mí antes de empezar con esta herramienta nada existía, sino que me dijo, ¿has revisado este departamento? No, porque hacía poco que había aprendido la herramienta. Me dice, ¿y lo quieres revisar? A ver si hay algo. Claro, para mí esto era un desafío, ¿no? Pero no me dijo ni qué es lo que veía, nada por el estilo, ¿no? Cuando yo reviso el departamento, encuentro en un paso entre la puerta de la cocina y la habitación donde ella dormía, un niño. Entonces, hablo con el niño y lo va a trasladarse. Hoy comprendo esa información desde otro lugar, pero en su momento lo comprendía bien desde la herramienta del chamanismo. Y cuando le digo, ¿sabes que sí había? Y ella me miró como diciendo, por favor, que diga lo que yo veía, pero sin decir no. Y, y le digo, ¿vos habías sentido algo? Me dice, ¿qué viste? ¿Dónde? ¿Cómo era? Antes de decirme nada. Yo digo, un niño. Yo no tengo, ni tenía, ni nunca la capacidad de detalle que tiene Suyai para ver realidad espiritual, sino que yo, un niño más o menos así, qué sé yo, en tal lugar, y ella respiró, no me olvido más ese momento, porque ella respiró y dijo, sí, ese niño me habla desde que nos mudamos acá. Y desde que nos mudamos ahí, a que yo ocupé la herramienta del chamanismo, había pasado más de un año. Entonces fue como... Eh, ¿Y tú lo veías?
Y ahí me lo describió tal cual. Es de tal altura, tiene talos ojos, tiene el pelo de tal color, tiqui, 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 tiqui. Y me decía esto, y esto, y esto, y esto, y esto. ¿Y por qué nunca dijiste nada? Porque supuestamente eso no existía, entonces trataba de trabajarlo para decir, deja de imaginar cosas, ¿no? Entonces, para ella ese momento fue, no estoy loca. Ujú. Y ahí escucharme decir, ok, porque eso a ella le había pasado quizás desde chica, de ver almas, y ahora me las imagino. Eso, perdón, pero tenía No, que sí, sí, aportarlo, pues se te estaba sí, olvidando, me porque para mí ayuda. fue como, wow, nunca hablamos de esto porque en algún momento sí había dicho, ¿vieron esa sombra? ¿O vieron qué pasó? Y no, no hay nada, hija, tranquila, no tengas miedo. Yo no le atribuía al miedo y a la imaginación. Nunca se la retó ni nada por el estilo, pero ella decía, ¿pero qué pasó algo por ahí? ¿O pasó alguien por ahí? Y le decíamos, no, vení, mirá, y le mostrábamos lo que no veíamos nosotros, ¿no? No, fíjate que no hay nada, quédate tranquila, no tengas miedo, por ahí la luz, por ahí la sombra, por ahí... Y bueno, y sí, ok, por ahí la luz, por ahí la sombra, se dormía, no era que se alteraba ni nada por el estilo, sino que a veces ella tenía esas vislumbres de, pero bueno, ese último tiempo le había pasado de hacerlo muy, muy claro al tema. Y tenía que ver con lo que estábamos ya moviendo a nivel energético. Pero de ese día me acuerdo patente porque ya fue como, "Ah, esto sí existe". No, perdón. Yo Sígueme creo ahí. que otra de las cosas también que decís fue ese sentimiento de paz y de tranquilidad, de que no estás loca, de que no estás imaginando las cosas. Esa fue una de las grandes cosas que fue, bueno, hay otra información. También en ese momento no lo seguí, realmente no, fue como, bueno, sí existe, tomé algunas que otras herramientas, pedí bloquear eso, pedí no ver más, te pedí en ese momento ayuda para, por favor, no quiero ver más, me da miedo, no puedo con esta herramienta, no puedo con esto, así que necesito realmente bloquearlo y continué mi vida. Pues bueno, después de ese momento, en ese momento yo no estaba ni casada porque hacía re poquito que estábamos en Buenos Aires. Nada, me recibí, entré en una rutina de hotelería en la cual trabajaba más de 15 horas al día, porque pensé que esa era mi función, que ese era mi rol, el ser la mejor en mi profesión. También tuve mi primer gerencia a los 24 años. Eh, Como que seguí todos esos patrones, después me casé, estuve, bueno, como dije, 8 años casada, trabajando y demás, pero sí, siempre estuve conectada con algunas herramientas que vos compartías, con algunas cosas, pero siempre fue el realmente ver los cambios tangibles que lo tenían yo en mi vida, porque era mi mamá la que estaba haciendo los cambios. Y después llegó, creo que otro de los momentos más fuerte, además de mi casamiento, que fue el mismo día que falleció mi abuelo. Eso también movió mucho en mí, en mis relaciones, en cómo yo me relacionaba. Y entonces empecé a trabajar más en tratar de solucionar mis relaciones más que nada con lo masculino, y eso todo empezó a traer otras informaciones, otras herramientas, y después llegó tu momento en el que empezaste a viajar, en el que empezó a viajar Sandra, mi mamá, empezó a viajar, a hacer viajes, y yo me acuerdo que me invitabas a todos los viajes y me decías, che, me voy a tal lado, venite, y a veces creo que ni sabíamos lo que vos hacías en los viajes, no seguíamos, hablo en plural porque sé que mis hermanos tampoco, entonces como que llegabas con una euforia a contarme las cosas y era como, bueno, sí, ¿y qué viste? ¿Qué museo? Y ella me decía como que museo, si yo vi tal, bueno, nada, como que en ese momento no compartíamos mucho de lo que vos hacías, pero llegó un momento en el cual me acuerdo patente de esa cena que estábamos en mi casa. Vos habías vuelto hace muy poquitos días de un viaje y nos estábamos sentando a cenar, a reencontrarnos para estar juntas, y en un momento me dijiste, mira, el mes que viene viajo de nuevo. Yo te miré como diciendo, acabas de llegar hace una semana, ¿a dónde te vas de nuevo? Y
me dijiste que te ibas a Malvinas, a las Islas Malvinas, y para mí en el pecho fue una explosión que en el momento ni te dejé que me invitaras, sino te dije yo voy con vos. No sé por qué, digo, es más, me acuerdo que salió el yo voy con vos antes de preguntarte cuándo, cómo y cómo te ibas, pero fue yo voy con vos, porque para contarles un poquito el contexto, fui muy argentina. Yo siempre dije fui la argentinidad del palo. Defendía los derechos de la Argentina, amaba a la Argentina, siempre decía y criticaba sin saber y con ignorancia de la gente que se iba de la Argentina, que yo me iba a quedar, que yo iba a sacar a mi país adelante y todo ese vericueto, ese rol que tenía. Entonces, al vos decirme Malvinas fue, yo piso Malvinas como Argentina, como vos. Yo le recupero las Malvinas. Esa fue la idea principal de mi viaje a Malvinas, diciendo, como Argentina voy a pisar las Malvinas. Nunca me imaginé todo lo que venía. Para el que no sabe, Malvinas es un territorio de la Argentina que está en litigio, que hoy es parte del Reino Unido, de Gran Bretaña, pero que toda la vida la Argentina estuvo con el rollo de territorial con Malvinas, entonces era como que la herida de la Argentina, de las Malvinas son argentinas. Chícharas. Como dijo recién, la argentinidad al palo. Al palo. Bueno, en ese momento fue, bueno, organizo, yo me acuerdo que tenía un viaje programado a Mendoza a ver a mi familia y vos salías de Chile, entonces dije, bueno, de Mendoza me cruzo a Chile y a Chile nos encontramos y me voy con vos. O sea, como que no pensé, tenía igual un montón de días acumulados en el trabajo porque casi nunca me tomaba vacaciones, entonces era como a sumarle una semana más a mi viaje, como que todo se dio, fue, ahora entiendo que las cosas se dan, que se tienen que dar en el momento justo, pero en el momento fue, yo mañana tengo que hablar en el trabajo, no sé si me van a dar la semana más. Recuerdo que no tenías ni pasaporte y No para entrar a tenía- Malvinas no tenía necesitabas el pasaporte porque era otro país. al día y fue, bueno, fue al día siguiente hablar en el trabajo y me dijeron, sí, Susana, tomate una semana más. Y fue como, ok, la semana de trabajo ya la tengo. El turno al pasaporte ya lo tenía y lo tenía los 10 días y fue como, todo se fue dando tan natural que al mes estuve en, en las Malvinas. Cuando llegué a las Malvinas, yo no puedo explicar hasta el día de hoy la sensación que fue bajarme de ese avión y pisar ese territorio. Pisar era como, tenía una felicidad y un como volví a casa, que me expandía el pecho. Yo creo que no sé cuánto frío hacía, pero yo andaba como si no sintiera el frío, yo me sentía, es más, las veía a ustedes abrigándose porque viajábamos también con Silvia, abrigándose, yo diciendo, respiren el aire, que acá tenía una felicidad increíble. Sin frío, gente. Nosotros nos poníamos de todo y ella salía con la campera abierta y decía, miren qué lindo que está, que hace un frío. Nunca me imaginé todo lo que iba a traer ese viaje. Sí, contar una pequeña cosita antes de seguir con esto, fue una charla que tuvimos antes del viaje que yo dije, yo ya sentía que ese viaje me iba a transformar. Nunca supe cuánto, pero nunca me di cuenta cuánto hasta ahora. Pero tuvimos una charla y yo te dije, San, yo quiero pisar las Malvinas pudiendo ser yo y no estar bloqueada y no bloquear absolutamente nada, sino que quiero sentir todo lo que tenga que sentir y te pedí que me ayudaras a desbloquear algo que te había pedido bloquear en ese entonces y fue ir con realmente en ese momento fue ir con el corazón en la mano y decir, bueno, voy a vivir uno de mis grandes sueños que siempre fue decir piso Malvinas. Bueno, nada, fue un éxtasis al llegar, fue una locura al llegar. Al día siguiente ya empezábamos, porque como estábamos por una semana, al día siguiente ya empezábamos con los recorridos y demás de la isla. Y fuimos al día siguiente a diferentes lugares, fuimos a un faro y demás. Cuando llegamos al faro, yo
mis pies caminaron porque realmente fue la inercia. Teníamos un guía que yo me acuerdo que les estaba contando algo y yo seguí caminando sin poder escuchar al guía, sin nada, y me paré en la orilla como de un acantiladito y miré hacia el mar y empecé a llorar y no podía parar de llorar y no podía de la angustia, del sentimiento que me invadía el pecho. Me acuerdo que casi me descompongo, que solamente miré para atrás para ver si estaba alguno de ustedes y vos te acercaste, me acompañaste a sentarme en un banco y yo no sabía qué me estaba pasando. Yo lo único que decía es que no puedo más y creo que estoy en ese momento dije, creo que estoy limpiando la tristeza de este lugar, y fue sin saber qué es lo que era ese lugar, qué es lo que estaba pasando, porque yo dejé de escuchar al guía, yo me fui sola hasta hasta la punta del acantilado, y fue un sentimiento que me invadió el pecho, y lo único que me acuerdo es que me decía respirar, transmutarlo, respirar, respirar. Y en el momento no supe nunca qué había pasado ahí hasta el día siguiente. Pero bueno, ese día nos fuimos al departamento, volví muy movilizada, para mí fue un día muy fuerte. Y yo dije, uy, bueno, si empezamos así, al día siguiente íbamos a los cementerios. Yo dije, bueno, vamos a ver qué nos espera. Porque yo ya estaba como muy emocional con lo que me pasaba. Al no tener un poquito de la información que tengo hoy, en ese momento se me explotaban las emociones. Al día siguiente vamos a los cementerios. Al primer cementerio que vamos es al de Argentina. Creo que en mi cabeza, ya en el auto, iba diciendo, uy, ya voy a ver esto, voy a ver el otro. Y cuando llegué al lugar realmente para mí fue una decepción en el momento porque no sentía absolutamente nada. Sí, el ver la bandera argentina o ver las tumbas es muy movilizante. Ver las tumbas que todavía no están reconocidas fue movilizante para la mente, pero a mí no me pasaba nada, no me estaba pasando absolutamente nada por el cuerpo, y me acuerdo que miraba desconcertada diciendo, ¿por qué no me pasa nada? Media también como enojada, diciendo, ¿qué pasa? ¿Por qué no me pasa nada? Y en ese momento me acerco y te hablo a vos y digo, no me pasa nada, no hay nada, no veo nada. Entonces fue como, eh, y vos me dijiste, en ese momento creo que mucho, no te escuché, pero vos me dijiste, no, es que acá no hay nada, acá ya las almas están en comprensión, acá no ha pasado nada eh, puntual de la guerra, sino que se ha hecho este lugar, pero no está bien, no hay nada, no hay nada. Y fue como, bueno, nada, recorrimos el lugar como, bueno, estamos en el cementerio argentino. Nosotras con Silvia haciendo el trabajo que teníamos que hacer porque ella iba como de compañía, ¿no? Claro. Nosotros en ese momento de ese viaje fue solamente de compañía. Y ustedes sí estaban muy conectadas, yo solamente estaba como así como diciendo, porque no me pasa nada. Bueno, terminan el trabajo, porque ustedes sí estaban en misión. Todas estamos en misión, lo que pasa es que sin saberlo. El tema es que la lectura de plano, bueno, la hacía yo, porque Silvita nunca tuvo lectura de plano ni apertura de memorias tampoco. Pero Suyai, no se olviden de lo que ella contó, ella ve realidad espiritual y de repente dijo, acá no veo nada. O sea, ¿qué está pasando? Cuando ella en su mente había hecho como muchas expectativas del tema. Bueno, nos subimos al auto y desde ese, para contarles un poquito de ese cementerio al cementerio de lo que es Inglaterra, tenemos más o menos una hora de viaje. A los 10 minutos antes de llegar al cementerio inglés, pasamos por un pueblo que ahí sí empecé a sentir con muchísima hostilidad, empecé a sentir mucho rechazo, muy fuerte, mucho dolor. Y obviamente también sin saber mucho la historia de lo que estaba pasando, sino que, bueno, llegamos al cementerio de Inglaterra y yo estaba totalmente descompuesta, me sentía súper mal en lo físico, y apenas nos bajamos,
para que se visualicen, es el cementerio y está el mar justo abajo del cementerio. Y mis pies no fueron al cementerio, sino que fueron directamente al mar. En eso solamente me doy vuelta y te pregunto a vos si habías traído la toalla. Y vos me miraste como diciendo, sí está en el auto para que la busque. Y en eso que vos fuiste a buscar a la toalla al auto, yo me mandé al mar. Me acuerdo que me saqué las zapatillas impermeables en el momento, me subí el pantalón hasta más o menos arriba de la rodilla y mis pies fueron directamente al mar, en algo de que no podía pararlo, o sea, yo no lo hice consciente ese movimiento. Y cuando mis pies tocan el mar, eh, despierto una memoria, tocan el mar mis pies y yo me veo una bota militar, y empiezo a escuchar coordenadas en inglés y empiezo a darme cuenta que estaba viviendo algo en el momento que estaba ahí porque no sentí el frío, yo lo único que me veía eran las botas, el uniforme militar y escuchar las coordenadas en inglés, que me acuerdo patente, que en ese momento fue lo único que me acordé y en el momento agarré, después de toda la crisis que tuve, agarré, lo anoté y eran las coordenadas exactas del lugar donde estábamos, que eso fue también algo que me demostró tampoco que estaba loca, porque cuando busqué las coordenadas en Google puse OK y eran exactamente en el puerto donde estábamos, que se llamaba, que es donde hoy está Puerto San Carlos. el cementerio de Inglaterra. Y yo salgo del mar y me derrumbo, porque mi primera pregunta es, ¿por qué? Y me contestaron en ese momento, vos estuviste acá, vos moriste acá. Y ahí me di cuenta que estaba reviviendo una memoria de que en la vida anterior había sido inglesa, había muerto en las Islas Malvinas y ahí se me cayó una... Ahora, con todo lo que pasó, se me cayó una de mis grandes creencias. Yo en ese momento estaba muy enojada. No entendía por qué, no entendía por qué me estaban mostrando esa memoria, no entendía por qué inglesa, porque si morí ahí, porque a los 10 años nací en Argentina. Fue como un boom para mi cabeza decir, ok, en ese momento realmente no lo entendía, no lo entendí, en ese momento solamente me acuerdo que te dije, yo morí acá, fui inglesa, y vos me dijiste, ya lo sé, y creo que eso me enojó el triple, porque fue, ¿cómo que ya lo sabés si no me lo dijiste? Entonces fue como mucho sentimiento en ese momento, fue, no entiendo nada, no, fue, bueno, todo el viaje fue empezar a buscar respuestas de eso, porque realmente no entendía... y realmente lo que me había pasado, después supe que era, bueno, una visión de una vida, una memoria, y, y bueno, nada, y fue como mucho revuelta en mi vida, pero cuando termina ese viaje y yo vuelvo a mi vida y empecé a observar mi vida y decir, ¿qué estás defendiendo? ¿Cuáles son las creencias si esta vez estoy de este lado y la otra del otro? ¿Cuál es la división? ¿Qué es lo que está bien? ¿Qué es lo que está mal? Y ahí se empezó a romper todo, realmente las estructuras, y de empezar a entender que me había llenado de roles, me había llenado de creencias, porque no me sentía o no tenía la información de quién era, o lo estaba haciendo a base de cosas de lo que me decían o de lo que creían, no de lo que yo realmente sentía. Y ahí empecé a sentir un poco más, empecé a sentirme un poco más y empecé a decir qué es lo que quiere Suzai, eh, qué es lo que siente Suzai, y es, no quiero defender más esto porque ya no me siento esto. Y ahí fue empezar a trabajar y a buscar herramientas y a decir, bueno, ¿quién soy? ¿Qué quiero?
que siento. Y bueno, nada, fue realmente todo un proceso muy duro porque se me cayeron todas las estructuras de lo que yo pensaba que era, de lo que yo pensaba de mis creencias y de todo, con esa memoria que fue, mira, un día estás acá, el otro lado, nada está bien, nada está mal, son solamente comprensión y entender que son experiencias, pero me lo pusieron lo más visible que yo podía verlo y sentirlo porque realmente con eso me derrumbaron todo y ahí empezó a realmente cambiar mi vida. Yo volví de ese viaje de Malvinas y a los meses renuncié al hotel después de 9 años con muchísimo miedo porque me iba a un proyecto que no sabía si iba a servir o si no, pero sí me fui, tomé la decisión porque ya no me sentía feliz en ese trabajo. En el trabajo en el que fui, tuve 6 meses más y también me fui. Y después en el otro trabajo fue mi terminar del rol de mi profesión, pero porque ya empezaron a pasar cosas en mi vida a nivel no solamente eh, emocional, sino también física. Hice 2 cólicos renales, estuve internada. Es más, después de ese viaje a Malvinas Hermoso, volví y estuve internada una semana porque hice un cólico renal tremendo. Estuve internada, después al año siguiente, a la misma, casi la misma fecha, hice otro cólico renal y como que ya el cuerpo me estaba dando las alertas, la vida me estaba dando las alertas. Después estuve muy enferma con ataques de ansiedad, ataques de pánico, con un montón de cosas que me pasaron físicamente, que fue cuando yo dije, hasta acá. Hasta acá porque ya sabía, estaba tratando de usar las herramientas, pero no, me estaba costando muchísimo dejar los otros roles porque tenía muchísimo miedo a no saber qué iba a pasar si yo dejaba de trabajar, si yo dejaba mi rol como esposa, si yo dejaba todo y fue muy difícil para mí el tomar la decisión de que lo primero fue dejar el trabajo y después vino otro de los viajes creo que más hermosos que tuve, que fue el viaje con mis 2 hermanos varones y mi mamá, que viajamos a Bariloche juntos y creo que en ese viaje terminé de darme cuenta de que necesitaba darle un cambio a mi vida, que necesitaba conectarme con otras cosas, necesitaba buscar respuestas en otro lugar. Y después de ese viaje, de volver a ese viaje, porque también volvimos a ir a Malvinas de nuevo, y también fue muy fuerte de nuevo, el volver y el tomar la decisión de hoy en día caminar al lado de Sandra, porque fue en una charla también muy de nosotras dos, es decir, ella me contó su proceso, yo voy a dejar todo, voy a empezar a caminar, y en ese momento yo sentí que mi lugar era al lado tuyo caminando. Eh, Al medio hiciste un montón de trabajo, eso también está muy bueno porque yo me acuerdo de cuando ella vuelve del primer viaje de Malvinas, yo volví una semana después, muy enojada ella porque yo me quedaba una semana más en Malvinas y ella se volvía, pero cuando volví me dijo, ¿qué hago con esto? ¿Sí? Y yo le dije, lo mismo que te vengo diciendo hace 2 años, sí. más o menos, no, puntual, ¿por dónde empiezo? Necesito comprenderlo. Y ahí fue, no fue, ay, te atiendo, no, ahí fue, ahí está todo grabado, ponete a trabajar. Sí, y empecé con los talleres, pero sí soy muy sincera de que en el momento empezaba, hacía las cosas, pero no tenía constancia porque seguía en el rol con el miedo a no tener la economía, el miedo a dejar mi rol de qué pasa si dejo de trabajar, quién no me voy a sentir útil, si yo me siento útil solamente en mi rol de gerente, si me siento útil en mi rol de esposa, pero no, o sea, hacía las herramientas, pero realmente no las llevaba con constancia a la práctica, entonces no estaba consiguiendo la respuesta porque no estaba realmente haciendo nada bien, nada enfocada, pero después
de que pasaran, bueno, todas las cosas, creo que más que nada las cosas físicas, cuando ya te dan el alerta, la alerta, la alerta, la alerta, decís, bueno, o realmente haces el cambio bien, o cuántas paredes querés comerte, o cuántas internadas necesitas. Y fue en ese momento, creo que una de las segundas internaciones y también un par de situaciones eh, a nivel física que fue, ya está, hasta acá. El cuerpo nos da más y no puede seguir haciendo esto a medias y no dejando esto por miedo. Y en ese momento tuve la mano en la que me dijo, vamos, yo te ayudo vení, trabaja conmigo y no es que va a ser... eh, pero fue la seguridad y empecé a trabajar mucho en esas herramientas, decir, sí, y empecé a pedir información y es que tengo que hacer, no sé qué hacer, me tengo que ir y la respuesta siempre fue un sí enorme de dale, caminá y tomé esa decisión en junio del año pasado, ni en agosto del año pasado. Dejé todo también en Argentina, dejé mi matrimonio, dejé todo y empecé con esta gran búsqueda y con este gran camino de no solamente caminar a tu lado, sino que empezar a encontrar mi misión, empezar a encontrar mis herramientas, a trabajar a diario en todo lo que tengo que trabajar y que sigo trabajando diariamente y, y AMA me dio las herramientas porque el equipo de AMA estuvo siempre y fui la última en sumarme a este equipo, pero siempre fui cuidada, bienvenida, el soporte y fue el empezar a hacer los talleres y los ejercicios y que las cosas se me iban mostrando en la vida. Trabajaba en algo y la vida me ponía una situación a los 2 minutos y medio y decía, ay, Dios, y yo pensé que lo tenía trabajando y voy vuelta a volver a trabajar. Pero el empezar a comprender muchas cosas desde la vida, de lo que me pasaba y de lo que hoy me pasa, a mí me genera ese sentimiento de paz y decir, bueno, estás bien, estás en el camino, es por acá, seguí trabajando, seguí buscándote y hoy siento que mi misión la descubrí gracias a Ama, gracias a las herramientas que tuve, gracias al equipo que somos y o sea, por lo que estoy acá y sé que mi camino sigue. No sé cuánto tiempo más nos toca juntas. Creo que hemos hablado de esto hace mucho, de estos últimos tiempos. No sé cuánto más nos quedan juntas, pero creo que las dos tenemos la claridad que del día que nos toque separarnos lo vamos a hacer porque nuestras misiones nos dicen que no. Tenemos que Y hablamos de seguir separarnos cuando hablamos de seguir caminando no juntas, pero sí seguir el camino evolutivo. seguir trabajando, seguimos trabajando. Acá dijiste que te había ayudado las herramientas, la información y eso. Cuando vos decís que hablaste del estrés, de los ataques de pánico, del miedo a la carencia, de los roles repetidos, ¿hubo información específica que te ayudara a comprender y a trascender eso? Sí. ¿Cómo lo viviste a ese proceso? Fue realmente haciéndolo diario. Vuelvo a lo mismo, cuando empecé con esta información y hacía las dos cosas a la vez, tanto defendía el rol en el que trabajaba, más los ejercicios, pero nunca lo hacía con constancia, no llegaba a una comprensión. Entonces fue realmente sentándome y decir, bueno, este patrón lo tengo que trabajar, tengo que ver de cuál es lo que me está trabando en este sentido, y fue trabajarlo profundo y me empezaron a llegar respuestas. Cuando hago los ejercicios, es como que, bueno, no solamente la herramienta que nos da, sino mis propias herramientas de decir, bueno, tenés que hacer esto, esto, y mi vida empezó a cambiar al sentido de que cambió mi escenario, cambió mi forma de relacionarme. Por ejemplo, las relaciones están cambiando mi forma de relacionarme. Sé que tengo mucho para trabajar
controlar un poco más mis emociones. También una persona, estoy trabajando con muchísima ansiedad, con muchísima exigencia, soy súper juzgadora, me enojo muchísimo, tengo la emoción del enojo muy a flor de piel. Tengo la vergüenza que viene del juzgar también muy a flor de piel, y fue trabajar en lo profundo, pero meterte, no mentirme absolutamente en nada. Fue meterme y darme cuenta que era esa persona, darme cuenta que era esa jugadora, darme cuenta que era, no es que era, ay, tengo vergüenza, no tengo vergüenza porque juzgo absolutamente todo lo que no conozco, entonces me daba cuenta que era una persona ignorante. Entonces fue meterme como en el barro y decir, listo, hay que sacar absolutamente todo esto y hay que trabajarlo. Y eso fue las herramientas que me generaron paz, las herramientas de AMA, los ejercicios de AMA a mí me generaron paz de decir, esto no soy, esto lo tengo que trabajar, esto no me define. Entonces esto lo tengo que trabajar, pero por mí, porque tengo que ser y entender qué vine a ser, tengo que ser y entender quién soy. Entonces fue meterme en el barro y darme cuenta que era una persona jugadora, que soy una persona que se enoja, que soy una persona que es ansiosa, que tengo un montón de emociones que trabajar, y empezar a neutralizar y a comprender qué es lo que generaba eso a mí y a comprender qué es lo que tengo que aprender. A mí me generó ese sentimiento de paz, de decir, está bien lo que estás haciendo, y fue empezar a vivir de otra forma, a observar de otra forma, a vivir más en el presente de una persona que solamente pensaba en el futuro sin saber qué quería en el futuro, pero el vivir en el presente, decir, ¿qué me enseña esto? ¿Qué relación me trae esto? Y a veces, obviamente, hay situaciones de la vida que decís, uy, yo pensé que esto lo tenía trabajado y lo volví a repetir como un solito y decir, bueno, vamos a trabajarlo de nuevo, pero hoy tengo las herramientas. Ok, y puntual, puntual. Por ejemplo, yo puedo decir, para que vos digas los tuyos, porque yo sí lo veo, tus cambios, y la transformación es radical absoluta, ¿sí? Pero yo te digo de los míos. Yo, por ejemplo, decía, yo era una persona con muchísimo miedo a la carencia y hoy no. Yo era una persona que me enojaba de todo y hoy no. Yo era una persona que me dolía la cabeza y tenía un estrés y hoy no. Tus cambios puntuales, reales, específicos. Que vos digas, esto lo tenía o no lo tengo, esto lo tenía o no lo tengo, esto lo tenía o no lo tengo. Muchas cosas por seguir trabajando y profundizando, lo sabemos, ¿no? Sí. Porque creo que todos llegamos al tema de decir, sí, sabemos que tenemos que seguir trabajando un montón de cosas. Pero ¿cuál ha sido el cambio en vos que ha permitido que vos digas, hoy soy yo? Lo dijiste hace un rato, que dijiste, hoy siento que soy auténtica, hoy siento que no estoy tratando de quedar bien con nadie o repitiendo un rol. Específicamente, porque nos hablaste de que tuviste muchos problemas de salud cuando empezó a tu mayor crisis y que tenías ataques de ansiedad y que tenías ataques de pánico y que tenías miedo a la carencia y que tenías el perfeccionismo de ser la mejor de todas porque te vine a poder ser la mejor de todas. ¿Qué parte de todo eso sigue siendo y qué parte de todo eso hoy ya no es parte de tu vida? El ser, lo creo que uno de los más importantes es, tengo menos miedo. Era una persona que tenía miedo a todo. Miedo a estar sola, miedo a quedarme sola, miedo a no tener relaciones afectivas, con amigos, pareja, y demás, y me relacionaba a través de esa carencia afectiva, y hoy ese miedo ya no está tan fuerte. El miedo a dar los pasos, yo tenía terror a dar un paso si no veía la luz adelante o qué es lo que iba a dar, y hoy a veces hasta enojada doy los pasos. Digo, ¿por qué carajo tengo que estar acá? Después entiendo por qué estoy ahí, pero ya y da el paso, tenés que ir igual, y a veces me enoja porque las cosas no se hacen como yo quiero, entonces eso me enoja, pero después entiendo, pero el paso lo doy igual, antes no daba el paso, porque tenía muchísimo miedo. Y hoy, si doy el paso y me dicen, métete ahí, camino, no tengo miedo a... De noche a las 3 de la mañana De en un noche a las 3 de la cementerio. mañana meterme en un cementerio,
o caminar por un bosque que no veo absolutamente nada y el miedo me está comiendo, pero no dejo de caminar. Para mí el no tener miedo me liberó un montón. El ser menos jugadora conmigo, porque primero hablo conmigo, pero juzgaba a todo el mundo, pero más acá, el darme cuenta lo valiosa que soy y lo importante que soy. No es que en los lugares solamente acompaño, sino soy valiosa e importa mi trabajo, y fue priorizarme a mí y no a los demás. Fue otra de las cosas que yo me desvivía por los demás, pero porque no me priorizaba a mí, y fue priorizarme a mí. Esa es otra de darme, saber que lo único importante soy yo, y no ser hipócrita con eso, porque uno dice, ay, no, yo ayudo a tal otro. No, yo ayudaba al otro porque yo me sentía poderosa con ese poder de haber ayudado a la persona. Entonces fue el no juzgar, el darme cuenta que cada vez que estoy jugando o en el momento que lo estoy haciendo es, ya ahí tenés que ver algo porque la otra persona te está buscando algo que vos tenés y vos tenés que trabajar. El ser más observadora, el realmente tomar cada momento como una oportunidad de aprendizaje. Eso creo que es lo puntual. ¿Seguís teniendo ataques de pánico? No tengo ataques de pánico, no tengo ataques de ansiedad. ¿Seguís teniendo problemas físicos importantes? Tampoco. Es más, mi cuerpo ha cambiado Radical. increíblemente. Era una persona con muchísimo sobrepeso y no es que dejé de comer, como exactamente lo mismo que comía en ese momento. Vale, el momento en el que estaba con el mismo sobrepeso, pero mi cuerpo cambió. Mis cambios no son solamente físicos, sino son realmente, como decís, no tengo más ataques de pánico, no tengo más problemas de salud, no tengo más los ataques de ansiedad. Mis relaciones no las hago a base de la necesidad. Estoy aprendiendo. Y bueno, sigo aprendiendo en eso. Estoy aprendiendo a manejar mi enojo. Creo que es uno de los grandes desafíos que me quedan y sigo trabajando. ¿Tu comprensión sobre quién creías que eres y quién crees que sos cambió? Totalmente. Radicalmente. ¿Te sentís distinta? ¿Más clara? Me siento en paz. Ok. Me siento que estoy haciendo lo que tengo que hacer. Siento que soy auténtica con lo que soy y no de lo que digo. No lo que digo, lo que creo que soy, sino que hoy soy lo que soy y me siento auténtica con eso. Si tuvieras que combinar un tips que hoy dijeras, está bien, yo sé que tenés un montón de herramientas y trabajas con un montón de ejercicios y trabajas con un montón de herramientas, si tuvieras que decir uno que dijeras, una cosa que quieras compartir como algo que para vos dentro de todas esas herramientas fue como que es tu base, ¿qué nos compartirías? Uno de los que vengo trabajando mucho y creo que fueron los que más me ayudaron es empezar a reconocer las emociones que predominan, que me predominan en mí, y a reconocerlas en el momento que me están pasando. El decir, me estoy enojando, ¿qué está pasando? ¿Qué es de esta situación? Ser observadora, que esta situación me está tensionando, o me dio miedo, o me enojó. Hablo más que nada del enojo porque es una de las emociones que más predominan en mí. Y en el momento es respirar. A mí la respiración triangular me ayuda mucho a calmarme y ¿Querés explicarla como el tips? a centrarme en la información. Pero para poder hacerla, yo necesito en ese momento darme cuenta que estoy entrando en la emoción, y inmediatamente a veces lo hago sin conciencia, que ya me encuentro respirando. La respiración triangular es inspirar, sostener y exhalar en los mismos tiempos. Inspirar contando hasta 5, sostener contando hasta 5, exhalar contando hasta 5, todo por la nariz. Y en el momento tratar de llevar todo ese voltaje a la emoción
y que me muestre qué me está mostrando la situación con esa emoción, qué es lo que tengo que ver, y voy sumando de 5, 7, 9, 11, voy sumando y lo voy haciendo hasta lo que más puedo, que llego hasta a veces hasta 21. Qué bien. Pero para mí la respiración triangular y ponerme en observador en ese momento Ok. es lo que más me ayuda hoy en día en controlar esa situación, el tratar de ver la emoción y el estar presente en el momento para traer toda mi energía en ese momento. O sea, que sería, a ver, para ordenarlo y que el tip sirva y se pueda repetir, ¿no? Sería algo así como estar en un observador constante, de decir, reconocer cuando empiezo a enojarme, reconocer cuando algo me molesta, o sea, ser una observadora de tu vida más consciente, ¿sí? Sí. Y en el momento que algo te empieza a suceder, comenzás a respirar y eso te trae al presente y te hace poder ver la información que se está produciendo en vos. ¿Ese sería? Sí, exactamente. Ok. Muy interesante, porque está dando un tip muy interesante. Te dice, obsérvate, conócete, tienes que saber cómo funciona tu sistema cuando empieza a producir una emoción y en ese momento haces esta respiración triangular que ella acaba de explicar, inspirás, sostenés y exhalás en los mismos tiempos. Ella inspira en 5, sostiene en 5, exhala en 5, 5, 7, 9, 11, llega hasta 21. Pero es como empezó a pasar esto en mí y respiro para tener una amplitud de observación y decir qué me está pasando, por qué está esta información. O sea, acá un tip súper interesante, ¿sí? Porque ella logra tener la estabilidad que tiene hoy o la claridad que tiene hoy haciendo un montón de cosas y un montón de ejercicios, pero eso lo ocupa como en el cotidiano, lo incorporó al cotidiano. Soy una observadora y me empezó a suceder y esta herramienta me sirvió para ampliar la mirada, porque soy testigo de todo lo que trabaja, ¿sí? Soy testigo de que se pone el otro, lo hace, lleva los ejercicios. De repente le escucho que anda con un auricular y si el auricular está un poquito alto, escucho la voz mía. Digo, ¿no te cansas de escucharme? ¿Qué onda con vos? No, es que estoy haciendo un ejercicio, me siento callate. Ya, estoy haciendo un ejercicio porque estoy viendo algo. Ya sí está ese trabajo constante de hacerlo a diario. Ustedes dirán, ¿cómo hacemos para hacer 24 horas de ejercicio? No, no hacemos 24 horas de ejercicio. O al menos no. Contar que la vida sigue normal, pero uno se enfoca ciertos horarios, ¿no? Y decís, hago tanto. Lo que sí empezamos a hacer, creo yo, son observadores constantes, ¿no? Del proceso. Suyay, ha sido una bocanada de aire fresco escucharte. Sos la más nuevita del equipo. Y muchos dirán, pero es tu hija. No, pero cuando yo empecé mi proceso, hice mi proceso, el mío. Y como siempre, porque si bien yo no creía, nunca les dije lo que tenían que hacer o no hacer, fue cada uno llegará en el tiempo que tiene que llegar. Cada uno hará el proceso en el tiempo que tiene que hacerlo. Y cuando ella dijo, voy a hacer tal cosa, empezamos a ver que empezaba el cambio en el momento que a ella le correspondía hacerlo. No cuando yo hubiera querido que la arrancaran hace 10 años cuando arranqué yo. O sea que la niñita se tiró en un año lo que yo hice en 10, ¿no? Aplausos para eso. Pero así se produce el proceso. Gracias, para mí es una bocanada de fresco porque creo que sí sos parte de la representación de los chicos que están entre los 25 y los 35, ¿no? Que son los que de repente, wow, esto no es tan así. Y tenemos mucho más palpable también las neurodivergencias que hacen de que tengan otro proceso. Los chicos, claro, muchachos, nosotros los de 50 o 40 o 60 decimos, híjole, ella le parece que es un montón, lo hizo en un año, nosotros de 10 que venimos bregando. Así se produce. Gracias, Suyay, por tu tiempo, por tu amor, por tus ganas y por tu valentía, porque ser valiente no significa no tener miedo. Hacerlo con miedo. Dar el paso con miedo igual. Ser valiente significa dar el paso Dar el con paso miedo con miedo igual. sí. Y como este espacio es tuyo, porque son la que conduce Bitácora de Evolución, creo que corresponde que lo cierre la conductora al programa, por más que me hayas prestado un ratitito a tu rol, que sé que de ninguna manera
lo he hecho como tú, pero lo hago como yo, pero haciéndote la entrevista, gracias por permitirme hacer esta entrevista y que también la gente tenga el placer enorme de saber quién es Suyai, pero sí, este espacio es suyo, por lo cual le entrego el comando de cerrar el espacio el día de hoy. Antes de cerrar, me gustaría decir una cosa que dijiste, que en esa la gente que nos está viendo, a veces necesitas hay alguien o de mi edad o que esté en lo mismo. Si te sentís cómodo, si sabes que no está pasando, las herramientas están. El paso, como vos decís, hay que darlo con miedo, pero va a traer sus resultados. Yo los invito a AMA, Camino al Recuerdo, donde las herramientas en mí cambiaron mi vida, en mí cambiaron mi vida, y sé que cambian la vida de mucha gente y este espacio es para eso, para mostrar que esta comunidad trabaja día a día y genera resultados y hay cambios reales en la vida. Entonces quiero invitarlos a todos a nuestras páginas, a nuestros canales de difusión, a Instagram, a YouTube, a que nos compartan, que si se sintieron con algo identificado de esto, con un like ayudan un montón, o lo comparten y juntos, porque este trabajo es juntos vamos a mejores resultados y una evolución más consciente. Gracias por entrevistarme. Me siento un poquito rara todavía, pero estoy muy contenta con este espacio. Y nada, gracias. Como les digo, si les gustó, suscríbanse y vamos a seguir haciendo videos y que nos sigan conociendo. Así que nada, muchas gracias. Gracias, Suyai. Gracias, gente. Seguimos camino al recuerdo. Muchas gracias.